Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Debate Abierto Dominical. Señoras y señores, vamos a seguir hablando sobre el tema COVID. Está con nosotros Danilo Toro, como todos los domingos. Gracias, Danilo. Y se nota ya, se empieza a sentir una mejoría en las cifras, y eso es importante, una disminución en el RT. Lo han dicho las autoridades, también la disminución en el número de pacientes en salas de cuidados intensivos, en UCRE y también en las salas de los hospitales. Eso mete o le quita presión al sistema, pero no podemos relajarnos en este momento a raíz de estos números que están saliendo. Muy por el contrario, tenemos que mantenernos firmes y congruentes con la realidad que vive el país en este momento, si realmente queremos volver a una nueva normalidad, como se le llama, Danilo. Así es, así es. Estamos en una especie de, yo le llamo el ojo del huracán, porque como tú sabes, cuando el huracán se desplaza, él lleva mucha masa de agua con viento por delante, luego viene el centro, que es tranquilidad, calma, pero después de ese centro viene otra banda de agua, masa de tormenta, y es posible que eso es lo que estemos viviendo, un ojo del huracán. Así es que todo dependerá de nuestro comportamiento. Exacto, de lo que hagamos. Bien, la doctora Lorena Noriega, ella es neumóloga, también especialista en medicina interna, y formó parte de un equipo de profesionales de la salud que realizaron el estudio denominado PANA COVID 2020. Doctora, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Me gustaría un poco conocer a qué hace referencia este estudio. Bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad de permitirnos compartir con la teleaudiencia pues, estos resultados del trabajo PANA COVID. Este trabajo se hizo considerando que al ser COVID una enfermedad que afectaba por primera vez a la población panameña, y que la población panameña, sabemos, tiene características muy particulares y diferentes a otras poblaciones como las que veíamos, por ejemplo, asiáticas, nosotros quisimos conocer qué estaba pasando con esos pacientes que llegaban al hospital con COVID y que requerían hospitalizaciones, qué características tenían y cuáles eran las razones por las que o por las que ellos iban a la consulta. Para que el estudio tuviese una mayor representatividad, nosotros incluimos varios hospitales a nivel nacional para tener los datos de diferentes poblaciones, y así pues participaron hospitales de la capital como el Complejo Hospitalario Dr. Anulfo Arias Madrid, en la 24 de diciembre con el Hospital Irma Lourdes Sanetatos, en la provincia de Colón con el Hospital Manuel Amador Guerrero, en la provincia de Panamá Oeste con el Hospital Nicolás Solano, en la región de Azuero el Hospital Anita Moreno, y en la región de Chiriquí el Hospital Regional Rafael Hernández y el Hospital del Oriente Chiricano. Básicamente lo que nosotros hicimos fue revisar expedientes de estos hospitales, expedientes que fueron tomados al azar durante los 5 primeros meses de la pandemia, y evaluamos pues estas características. Tengo que recalcar que este trabajo fue posible solamente por el esfuerzo y la dedicación de otros colegas clínicos como nosotros, que tienen un interés por la investigación y que pues dedicaron y donaron su tiempo para que obtuviésemos estos datos, que fue por puro amor a la ciencia, porque no hubo ningún tipo de financiamiento en este trabajo. Así que tengo que agradecer pues a todo el equipo de investigadores, que fueron 14 médicos que participaron en este trabajo, y que el objetivo era tener como una fotografía de qué pasaba con nuestros pacientes al llegar a los hospitales. Doctora, hablemos de los hallazgos principales de este estudio. Sí, ¿qué fue lo que nosotros encontramos? Bueno, encontramos que el 60% de los que se hospitalizaban eran pacientes del sexo masculino, que la edad, el 70% se encontraban en edades económicamente productivas o económicamente activas, que eran de los 18 a los 60 años,
pero que el 30%, es decir, el 30% de los mayores de 61 años, era a los que les iba peor. Los pacientes que fallecieron de nuestra muestra evaluada tenían una edad promedio de 69 años y una edad de media, o la edad que más se repetía era de 71 años. La otra cosa importante fue la historia de las enfermedades previas de estos pacientes, las enfermedades que ellos reportaban. El 35% tenía una historia de hipertensión arterial, el 17% una historia de diabetes, y recordamos que muchas veces la diabetes y la hipertensión son enfermedades que se presentan en conjunto. Un alto porcentaje de pacientes diabéticos son también hipertensos. Y lo otro que encontramos que es importante, pero que sabemos que al revisar expedientes fue un subregistro, es la obesidad. La obesidad en la población que se está hospitalizando pues es una condición muy importante. De hecho, la triada que tenemos es obesidad, diabetes e hipertensión. Entonces, estos son como las características más importantes. Y no solo eso, sino que estos son los números de los pacientes que reportaban estas enfermedades. Sin embargo, hay pacientes que no se conocen con ninguna enfermedad y que al momento de hospitalizarse se les está haciendo diagnóstico de diabetes o de hipertensión. Y esto nos habla un poquito de que los panameños en realidad no tenemos esa cultura de hacernos controles de salud anual y de saber cómo estamos. Entonces, hay muchos pacientes que son diabéticos en la calle ya, que no lo saben y que se han estado diagnosticando una vez que se hospitalizaban por COVID. Entonces, esto es unas consideraciones importantes. Esas son las enfermedades más frecuentes, pero también encontramos otras condiciones crónicas, como enfermedades pulmonares, tipo asma, tipo EPOC, pacientes nefrópatas que se hacen diálisis peritoneal, fue otro grupo también importante dentro de nuestra muestra, pacientes que tenían enfermedades de tipo maligna, por cáncer o tumores o malignidades hematológicas de la sangre, pacientes con enfermedades cardíacas ya conocidas, y también los pacientes con HIV o la coexistencia de tuberculosis, COVID, e incluso algunos casos HIV, tuberculosis y COVID. Entonces, esos fueron como los hallazgos en cuanto a comorbilidades o enfermedades coexistentes que encontramos en esta población estudiada. Bien interesante todo esto, y también quisiéramos saber, se analizó allí el tiempo que tarda el paciente en buscar atención de un profesional de la medicina o atención hospitalaria desde que se da el primer síntoma. Sí, de hecho era una parte importante de nuestras variables, y era determinar desde el momento en que el paciente inicia síntomas cuánto le tomaba ir al hospital. En promedio fue de 6.5 días, es decir, una semana, y eso tiene una explicación basada en lo que conocemos de los estadios o fases de la enfermedad. Desde el momento que empiezan los síntomas hasta alrededor del día 7 es como la fase inicial o la fase 1. Los pacientes que van a hacer una fase leve de la enfermedad o que van a hacer una enfermedad leve, generalmente en este periodo ya se le quitan los síntomas al día 7 o 10. Sin embargo, aquellos pacientes que empiezan a hacer cuadros de neumonía o una enfermedad más severa, son estos días en donde se empiezan a presentar manifestaciones importantes, que la más importante es la disminución de la oxigenación, y que ocurre primero y varios días incluso antes de que el paciente empiece a sentir falta de aire. De allí que es una recomendación muy importante en el paciente que se le diagnostica COVID, que se haga monitorización de la oxigenación de sangre en casa, y esto se hace hoy, pues ya es muy conocido por mucha gente, con el oxímetro de pulso, que es un dispositivo portátil. Esto es súper importante porque en ese momento empieza la fase de complicación. Y la tercera fase, que es la fase donde hay una respuesta inflamatoria exagerada y donde hay una falla respiratoria, estos son los pacientes que ameritan la unidad de cuidados intensivos. El 70% de nuestra muestra estudiada estaban en un estadio 2 y 3 de la enfermedad, es decir, que eran pacientes que realmente ameritaban estar hospitalizados. Había un 30% que estaba en estadio 1, pero al inicio de la pandemia se hospitalizaban pacientes que tenían factores de riesgo o también algunas otras condiciones como nefropatía que requerían diálisis, y esta se hacía a nivel intrahospitalario. Pero pues sí, la mayoría de los pacientes estaban con enfermedades de estadio 2 y 3, que eran enfermedades, pues un estadio más avanzado de la enfermedad y de mayor gravedad. ¿Con qué síntomas, si me los puede describir,
en buen panameño, ya llega, según este estudio, el paciente COVID al hospital? Porque yo conozco gente que en muchas ocasiones dijo y ha dicho y dice, si me da COVID no me lleven al hospital por nada del mundo, porque me voy a morir. Le temen al hospital. Eso es cierto, y es un pesar que sea así, pero los pacientes, los principales síntomas que encontramos fueron fiebre, tos, la tos suele ser seca, y la falta de aire. Pero como le mencionaba hace un ratito, la falta de aire se presenta mucho después de que el paciente ha empezado con desaturaciones. Y esto es un elemento importante porque el paciente se siente bien aunque la oxigenación esté baja y no quieren ir al hospital. Lamentablemente el 20% ya por estadística se conoce que requiere tratamiento hospitalario. Y de los pacientes que están en el hospital también hay estadísticas internacionales que nos hablan de que alrededor de un 30% pues fallece en este proceso. Entonces, digamos que es entendible que los pacientes tengan un poco de temor al ir al hospital porque quedan aislados de sus familiares, pero es mucho más riesgoso quedarse en casa si empiezan con baja oxigenación en sangre o empiezan con falta de aire porque tienen alta probabilidad de muerte en casa. Y esto lo vimos en otros países, todavía no se ha visto tanto aquí, pero sí habían pacientes que caminando en la calle luego se desplomaban y está relacionado a que pues las manifestaciones son un poco inespecíficas, pero lo más frecuente es tos, falta de aire y la desaturación. También tenemos un porcentaje bastante importante de pacientes que presentan diarrea. Esto no se veía en otras series, por ejemplo, las asiáticas no había tantos porcentajes de diarrea, en el caso nuestro sí vemos bastante casos con diarrea y algunos de estos casos pues se relacionan a enfermedades más severas. Entonces, yo creo que si hay la posibilidad de que los pacientes tengan monitorización de oxigenación en casa, ese es como el primer signo de alarma, aunque el paciente se sienta bien, que deba acudir a una instalación de salud. ¿Hay un periodo promedio de estancia en el hospital? Sería una pregunta. Y la otra, me ha tocado conversar con muchas personas que han estado en los hospitales, en salas o en UCRE o en cuidados intensivos, y me han comentado, vi la muerte a mi lado, porque vi morir gente allí cuando estaba hospitalizado u hospitalizada. Y eso te genera un estrés gigantesco adicional al que ya tienes por haber dejado a tu familia, no volverla a ver, porque no sabes lo que te va a pasar, en fin. Doctora, hablemos de estos dos temas. Sí, mira, las hospitalizaciones suelen ser prolongadas, el promedio que encontramos es de 11 días, pero ciertamente hay pacientes que han estado hasta 75 días en los hospitales, sobre todo aquellos que requieren estar en la unidad de terapia intensivo. Las estadías son prolongadas de 2 a 3 semanas en estas unidades y luego que salen el periodo de recuperación también puede ser largo. Entonces, estas son cosas que saturan a los sistemas de salud. Por una parte, el volumen diario de pacientes que llegan y por otra, que esos pacientes tienen hospitalizaciones prolongadas. Mira, Panamá ha tenido en los últimos años varias crisis sanitarias, todas terribles. Sin embargo, ninguna otra ha tenido la magnitud de la que ha tenido COVID. Nunca antes habíamos convertido hospitales enteros como el complejo a atender pacientes con COVID. Nunca antes se había tenido que habilitar tantos lugares no hospitalarios para brindar atención de hospital. Entonces estamos frente a una enfermedad que no es un resfriado, es una enfermedad que se puede complicar. COVID es una enfermedad todavía impredecible. Desde el momento que se hace el diagnóstico, no tenemos certeza de qué paciente se puede complicar o puede avanzar a fases 2 y 3 de la enfermedad o qué paciente va a ser este cuadro leve. Quizás un poco por ahí, si eres obeso, diabético, hipertenso, pues o tienes enfermedades crónicas, estar más pendiente porque puede haber una complicación. COVID es una enfermedad totalmente impredecible también para esos pacientes que se hospitalizan. En el área que yo estoy, que es el área de UCRE, nosotros tenemos 32 camas con pacientes en ventilación mecánica. Cuando los pacientes ingresan allí, se les aporta el mismo tratamiento a todos. Sin embargo, vemos diferentes evoluciones. Hay pacientes que responden rápido y muy bien. Hay pacientes que responden bien, pero en un tiempo más prolongado.
Y hay pacientes que no importa lo que nosotros hagamos, se deterioran y progresan la enfermedad hacia un estadio de mayor gravedad e incluso fallecen. COVID es una enfermedad desgastante, es desgastante para el paciente porque está solo, porque está angustiado, porque no sabe qué va a pasar, cómo va a evolucionar su caso. Es una enfermedad desgastante para los familiares que están en casa tratando de saber o esperando alguna condición y esperando condiciones, o sea, que hayan buenas evoluciones. Esta es una enfermedad que hoy está bien el paciente y en 2 horas se descompensa. Es desgastante para el personal de salud. Es muy triste ver cómo a los pacientes les cuesta hacer actividades básicas como comer. Pacientes que te dicen, no, yo ya no quiero comer más, mejor póngame la máscara para poder respirar. Y créame que esta máscara que usamos para ventilar son mucho más incómodas que las que se les pide a la población que utilice para protegerse. Que ver a los pacientes hacer sus actividades, sus necesidades básicas, les quita literalmente el aliento. Es muy, muy triste. Es muy duro tomar la mano de un paciente que te mire a los ojos y te diga, doctora, yo tengo hijos pequeños, no me quiero morir. O aquel paciente que ya está cansado y te lo dice, estoy cansado, quiero descansar, quiero despedirme de mi familia. Y muchas veces hemos hecho nosotros videollamadas, quizás rompiendo todos los protocolos, para que esos pacientes se despidan de su familia. Y eso es muy difícil verlo. Esas cosas le pegan a uno como ser humano y como persona. Entonces es una enfermedad muy desgastante, muy triste, muy dolorosa para todos los involucrados y que nos afecta desde el punto de vista físico, agotamiento físico y agotamiento emocional. Lamentablemente, y ojalá yo me equivoque, pero creo que COVID es una enfermedad que llegó para quedarse, que nosotros tenemos que aprender a convivir con ella, pero que esa convivencia es una responsabilidad compartida entre la población y entre el Estado. El Estado que tiene la obligación o el deber de brindar las instalaciones adecuadas con los insumos necesarios para brindar la mejor atención a estos pacientes, pero también, ojalá y pronto, una vacunación masiva, que yo creo que es lo único que nos puede sacar de este problema, así como en su momento lo hizo las vacunaciones contra la influenza H1N1. Esa es una parte de la que tiene que hacer el Estado, pero la otra parte es la parte que tiene que hacer la población, y la población necesitamos que sea disciplinada, que siga las instrucciones, que utilice su mascarilla adecuadamente, que utilice su careta, que mantenga el distanciamiento, que evite las aglomeraciones o fiestas. Esto solamente trae tristezas a las familias panameñas. Es muy duro llamar un Día de la Madre, un 8 de diciembre, para decirle a una madre que su hijo falleció o para decirle a un hijo que su mamá ya no está. Llamar un 25 de diciembre o un día de Año Nuevo para decirle a esos familiares que ese paciente que estaba en el hospital ha fallecido. Entonces, esto es lo que hemos estado viviendo nosotros todos los días desde las salas de hospitalización durante los 11 meses que llevamos en pandemia, y es pues muy, muy fuerte. Yo sí quisiera invitar a la población a que sigamos las medidas de seguridad y que ojalá tengamos una vacunación masiva prontamente para resolver este tema. Danilo Toro pregunta, doctora. Buenos días, doctora. Doctora, el día que se hizo la presentación del estudio, el día que usted lo presentó, había alrededor de unos 300 colegas profesionales de la salud suyo escuchando su presentación, lo que me indicó a mí que hay una especie de apetito de información sobre lo que ocurre con el COVID, con la COVID aquí en Panamá, significativo. Ese fue un indicador significativo. Y quería pues hacer mención de eso. 2 cifras me llaman la atención. 30% personas mayores de 60 años. Si atendemos que ese es un segmento, es el segmento más golpeado por COVID, y tenemos presente cuál es la expectativa de vida en Panamá, la expectativa promedio, podríamos atisbar que hay un futuro preocupante en la calidad de vida que podría ser de más de 10, 15 años posiblemente para esas personas, o podríamos dormir tranquilo porque el COVID se resuelve y nos deja el futuro con tranquilidad. Esa es una primera pregunta que le quiero hacer.
Sí, bueno, la verdad es que la población mayor de 60 años es una de las poblaciones que la pasa más difícil con esta enfermedad, porque al decir que es una enfermedad desgastante, muchos de estos pacientes tienen ya fragilidad de alguna forma. De manera que sí, yo diría que es preocupante mientras tengamos COVID en la magnitud que lo tenemos. Esta es una población que es muy vulnerable. Muchos de estos pacientes eran pacientes que estaban en su casa, que no salían, incluso pacientes que eran pacientes encamados, pero que pues dentro de la familia siempre hay alguien que salía a trabajar o a hacer alguna actividad económica que se necesita evidentemente para el sustento del hogar, pero que llevaban el virus a la casa, y los que hacían este cuadro severo eran los mayores de 60 años o los adultos mayores. Tenemos historias familiares de que toda la familia se infectó, el único que se hospitalizó fue el adulto mayor e incluso el paciente que falleció fue el adulto mayor. Entonces es una población muy vulnerable que pues está en mucho riesgo en este momento. Su respuesta me lleva directamente a la segunda pregunta que tenía pensado hacerle. En el estudio también sale que cerca del 30% de las personas que ustedes vieron en expediente tenían estas características. Eran amas de casa, jubilados o desempleados. Es decir, gente de la que uno se puede imaginar que tiene una vida muy domiciliaria, muy dentro de casa, y que supuestamente era gente que podía haber tenido todo el tiempo del mundo para ir al médico más cercano. ¿Qué falló aquí? ¿O cómo se puede interpretar esta cifra? ¿Por qué llegar a este punto de afectación? ¿Algo pasó con la red primaria de salud? ¿Dónde están los puntos que debemos analizar para que tengamos lecciones aprendidas? Sí, bueno, yo no soy epidemióloga, pero creo que tiene que ver un poco con que si había un paciente que salía, obviamente era el que llevaba el virus a la casa. Hay condiciones socioeconómicas, familiares, y hay familias que viven muchos miembros familiares dentro de una misma casa, en donde las posibilidades de aislamiento, que era lo ideal de ese paciente que salía por primera vez positivo, se hiciesen de una forma adecuada. Si en el hogar donde tienes un paciente positivo y hay pacientes mayores o adultos mayores o incluso encamados, no se tiene la facilidad de un aislamiento real con una habitación, con un cuarto independiente, las probabilidades de que estas personas que están en la casa y que no salen se contagiaran más. No estoy segura que podamos decir que hubo falla en la red primaria, porque en realidad los pacientes que consultaron al hospital no fue que consultaron tarde, sino que consultaron los que requerían consultar. La mayoría les dan cuadros leves y en la primera fase ya se acabó la enfermedad, 7-10 días ya el paciente no tiene síntomas. Pero después de estos días es donde empieza la fase inflamatoria y la fase neumónica o la fase de afección pulmonar, y estos son los pacientes que requieren hospitalización y eso suele durar alrededor de una semana. Entonces, no creo que sea que hubiésemos tenido un retraso en la búsqueda de atención, sino que el paciente buscó atención en el momento que así lo requirió. Pero que sí me parece que hay a nivel domiciliario, habrá que ver otro tipo de estudio de carácter social o epidemiológico, qué pasa en esas casas en donde usted tiene personal, muchas familias juntas y donde no se dan las condiciones para el aislamiento. Y entendíamos nosotros que el tema de los hoteles hospitales era como esa opción de tratar de sacar a ese que está positivo y aislarlo realmente para evitar que contagiara al resto de la población de su domicilio, que pues eran la gente que estaba en casa, las amas de casa, los jubilados, muchos encamados. ¿Cómo no? Doctora, muchísimas gracias, muy interesante esta plática con usted, muy informativa. Espero que sirva para que la gente tome conciencia de la situación que estamos pasando. No hemos ganado nada todavía. Simple y sencillamente estamos en el centro del huracán. Dios quiera que podamos mantenernos allí hasta que amanezca, brille el sol y baje la tempestad. Bien, vamos a el cambio, regresamos enseguida. Gracias, doctora Lorena Noriega. Bien, seguimos adelante. Luis Francisco Paco Sucre, ministro de Salud, está con nosotros en la mañana de hoy. Gracias por acompañarnos, señor ministro. Creo que hay que empezar
con el tema de actualidad, las vacunas rusas. ¿Vamos a comprar vacunas a Rusia, señor ministro? ¿Ya esto es un hecho? Bueno, todavía no te puedo decir que es un hecho. Sin embargo, el gobierno de Panamá, el gobierno nacional, tiene toda la intención y seguirá haciendo todos los esfuerzos de ver de manera multilateral, buscar todas las estrategias para completar las vacunas lo antes posible que nos hace falta para cubrir toda la población que quiera vacunarse. Además, nosotros tenemos una meta, tenemos que vacunar entre el 70 y el 80% de la población para poder lograr entonces lo que sería la inmunidad de rebaño. Así que Panamá está buscando todas las estrategias y va a seguir buscando todos los contactos con los diferentes países directamente y los diferentes laboratorios que estén produciendo vacunas para garantizarle a nuestra población que todos vamos a ser vacunados, todo el que quiera, por supuesto. Por ahora tenemos cuántas vacunas comprometidas ya para que vengan a Panamá, señor ministro, y de qué farmacéuticas. Ok, nosotros en estos momentos tenemos, por ejemplo, por el plan COVAX, hemos contratado 1.121.900 dosis. Por Pfizer tenemos 3 millones de dosis contratadas. Y con AstraZeneca hasta el momento tenemos 1.092.000 dosis contratadas. Con la Johnson & Johnson estamos solicitándole 300.000 dosis. Realmente le pedimos más. Nosotros estamos pidiéndole 500.000 dosis, 1 millón. Pero bueno, ellos nos pueden ofrecer hasta el momento solamente 300.000, que es lo que estamos evaluando. Mantenemos nuestro equipo negociador permanentemente conversando con la Johnson & Johnson. Pero hasta ahora, eso es lo que tenemos. Y a Rusia estamos pidiéndole por ahora 3 millones de dosis más, que con eso llegaríamos a cubrir por lo menos el 70 o 70 y tanto % de nuestra población, que es lo que estamos buscando. ¿La vacuna rusa ya tiene la aprobación de las organizaciones internacionales en materia de salud? No, estamos esperando eso. Por supuesto, tenemos que seguir los diferentes pasos. Sin embargo, recordemos que gracias a la estrategia que ha estado utilizando nuestro equipo negociador, nosotros fuimos conversando por delante con AstraZeneca, con Pfizer, con Johnson & Johnson, aun cuando todavía ellas no habían sido aprobadas por organizaciones internacionales, pero con el equipo de científicos, asesores en materia de vacunas y el equipo negociador, la decisión fue ir haciendo el acercamiento para posteriormente esperar que fueran aprobadas por diferentes organizaciones internacionales. Gracias a esta estrategia fue que logramos a tiempo provocar nuestro enganche o nuestra negociación con Pfizer fuera una realidad. Ahora también con AstraZeneca, por supuesto con COVAX también. Y ahora estamos esperando que pase lo mismo con Johnson & Johnson. Johnson & Johnson está esperando ser aprobada también para poder comenzar a distribuir. Es lo mismo que estamos haciendo con la vacuna rusa. Estamos haciendo las conexiones, viendo la disponibilidad, haciendo el análisis con nuestro equipo técnico, tanto la parte científica como el equipo negociador, de tal manera que una vez que esta vacuna sea aprobada por organizaciones internacionales, ya Panamá tenga algunas negociaciones adelantadas y no comenzar de cero después que se apruebe. Como ustedes saben, gracias a esta estrategia, Panamá está dentro de los 40 países primeros del mundo que han logrado comenzar a vacunar y tener vacuna a disposición, y dentro de los 9 primeros países de la región que ha podido adquirir la vacuna y comenzar a vacunar. Esto no es una competencia para nada, pero gracias a esa estrategia, el pueblo panameño se puede sentir tranquilo de que el gobierno nacional está haciendo todo lo posible y ha utilizado todas las estrategias para poder asegurar las vacunas que necesita nuestra población. Algunos empresarios y políticos han estado sugiriendo a través de las redes sociales que la empresa privada traiga vacunas, donen vacunas.
vendan vacunas. ¿Qué tiene el ministro que decir en torno a este tipo de recomendaciones o sugerencias? No, el gobierno nacional no tiene ningún tipo de inconveniente con esto, sino que tiene que pasar por todos los trámites que debe de pasarse para poder traer un producto de estos a Panamá y comercializarlo. No hay ningún inconveniente. Hasta ahora el gobierno nacional no tiene inconveniente con esta movilización de vacunas por empresas privadas. Sin embargo, para nosotros nuestra prioridad en estos momentos es poder traer la vacuna que sea gratis para toda la población. Esa es nuestra prioridad. ¿Pero puede la empresa privada comprar, tener acceso a vacunas? Mira, yo dificulto en estos momentos que la empresa privada, con todo el problema que hay a nivel mundial, en donde hay escasez de vacunas, alguna empresa privada ya tenga vacunas para hacerlo. Ahora, yo no puedo decir esto al 100%, a mí no me consta, ya que no nos hemos enfocado en el mercado, en la parte de comercial directamente, sino en resolver el problema que tiene el país y el mundo entero. Si alguna empresa la tiene y cumple con todos los requisitos y se verifica y se certifica que todo lote de vacunas que ellos quieran vender realmente cumple con todos sus elementos, no habrá ningún inconveniente. Sin embargo, para nosotros en estos momentos no es una preocupación. Nuestra preocupación está centrada en traer las vacunas gratis para nuestra población. ¿Cuándo comienza ya la vacunación fuera del sistema de primera línea o fuera de las personas de primera línea que necesitan vacunarse porque están trabajando en funciones de salud y de gobierno? Bueno, todo esto va a depender de cuándo lleguen los embarques y las cantidades que vayan llegando. Nosotros tenemos un plan continuo de vacunación. A medida que vayan llegando las dosis y los embarques, así mismo se va evolucionando. Ustedes han visto que nosotros ya hemos planteado una estrategia de vacunación y que está dividida en 4 grandes fases. Esas 4 grandes fases se subdividen por lo menos las primeras en 2 etapas. Nosotros ya estamos terminando la primera etapa, o sea, la etapa 1B de la primera fase. Entonces, estamos esperando ya en los próximos días, nos deben de estar avisando para que recibamos la próxima llegada por lo menos de Pfizer. Ustedes ven que ya también AstraZeneca nos ha comunicado que están en disposición y están organizando ya con nuestro equipo, están verificando toda la parte logística y que posiblemente también ya entre febrero y marzo, hasta finales de febrero y marzo, nos puedan estar llegando algunos grupos de vacunas por AstraZeneca y también lo estamos haciendo a través del portafolio COVAX. Entonces, ya la Pfizer dijo que a partir del 15 de febrero esperamos nada más la llamada para que nos digan cuándo llega el próximo embarque de la Pfizer a Panamá y a qué hora lo tenemos que ir a buscar. Y estamos nosotros, lógicamente, de manera permanente en contacto con la AstraZeneca y también con COVAX para cumplir con todo y traer lo antes posible las dosis que nos toquen de la siguiente etapa que ellos van a estar repartiendo a nivel mundial. Pero Panamá está metido ya también en AstraZeneca y en COVAX, que casualmente COVAX nos va a traer vacunas de AstraZeneca, que son las que nos tocan en el primer envío. Ministro, tengo información de colegas suyos, profesionales de la salud, de distintos hospitales que nos dicen que hoy hay cierto alivio a raíz de que ha bajado la cantidad de pacientes en unidades de cuidados intensivos en Ucre y en Salas. Esto les permite poder trabajar con mayor comodidad y no como se estaba trabajando en diciembre con una presión gigantesca. ¿Qué informe maneja usted estadísticamente hablando, ministro? Mira, por supuesto que sí, Álvaro. Mira, Panamá, modestia aparte, porque a veces uno tiene que decir las cosas buenas, para nosotros y según lo que hemos estado haciendo el análisis con otros países, a pesar de que esto, yo vuelvo y repito, no es ni un concurso ni una carrera y no pretendemos tampoco ser los mejores. A nosotros nos interesa hacer las cosas
bien. Sin embargo, gracias a Dios nosotros podemos decirle que mientras otros países ya están enfrentando su tercera o su cuarta ola, Panamá ha tenido la capacidad de espaciar los tiempos, o sea, darle más tiempo a la pandemia, de tal manera que hasta ahora nosotros estamos saliendo de lo que ha sido nuestra segunda oleada, cuando en otros países ya se dieron 3 o 4. Y es cierto lo que dicen los compañeros y los colegas en los diferentes hospitales. Ustedes han visto que la positividad ha venido bajando. Bueno, esto demuestra que las medidas que ha ido tomando el gobierno nacional sí son efectivas. Entendemos que son incómodas para todos nosotros. Aquí nadie, pero nadie en una situación como esta, en una situación pandémica, en el mundo vamos a salir bien librados al final. Todos estamos siendo golpeados por esta pandemia, pero las medidas que ha ido tomando el gobierno nacional han demostrado ser efectivas. Fíjate cómo hemos logrado, después que llegamos a un 29.6% de positividad, hemos logrado bajar al día de ayer a un 11.3% de positividad, muy cerca de lo que logramos la vez pasada en agosto, ¿no? En agosto, más o menos, estamos también llegando a esa positividad. Y aún, fíjate, cuando Panamá es uno de los países que tiene mejor capacidad diagnóstica a nivel mundial, porque eso también hay que decirlo. Panamá ha ido mejorando su capacidad diagnóstica a través de la trazabilidad. Sus equipos salimos a buscar los positivos para sacarlos de la calle y poder tenerlos o en cuarentena o en aislamiento según el caso. Pero a pesar de que hemos mejorado nuestra capacidad diagnóstica, Álvaro, fíjate lo importante de esto. Si tú mejoras tu capacidad diagnóstica, o sea, haces más pruebas, en estos momentos Panamá es el tercer país de la región con mayor cantidad de pruebas, después de Estados Unidos y en estos momentos Chile, que está por encima, un poco por encima de nosotros. Esto significa que mientras mejor capacidad diagnóstica tú tengas, más positivos vas a encontrar. Eso es bueno para el país. Por supuesto, los numeritos van a aumentar. Y eso es lo que nosotros no tenemos temor a decirlo. Pero la positividad está bajando. Eso es lo que nos ha ayudado a mantener un control relativamente bueno de lo que ha sido la pandemia. Fíjate, mientras en el mundo el promedio de casos activos es de 42.2%, en Panamá el promedio de activos es 10.36%. O sea, estamos hablando de que estamos un 32.32% por debajo de la positividad del promedio del mundo. En materia de los casos recuperados, fíjate, el mundo tiene un promedio solamente un 55.6% de casos recuperados. El equipo de salud panameño tiene como bien 87.98% de casos recuperados, mientras la letalidad promedio en el mundo es de 2.2. Panamá tiene un 1.6%, o sea, estamos a la mitad, al 50% de la letalidad de lo que tiene el promedio del mundo. Panamá lo ha estado haciendo bastante bien. Hay quienes no lo reconocen y no lo van a reconocer nunca. Y eso no es lo que nos preocupa. A nosotros lo que nos interesa es que realmente los números bajen, la población esté lo mejor posible, que el sistema de salud, que es parte de la estrategia, esté en capacidad de atender la demanda de la población panameña que se vaya enfermando por COVID. Fíjate, la cantidad de personas que están en UCI todo el tiempo, bueno, gracias a Dios, esta última semana han comenzado a bajar. La cantidad de personas que están en salas de enfermos por COVID también han comenzado a bajar. Ahora, por supuesto, y tenemos que tener cuidado con esto, estamos volviendo a reabrir, estamos regresando nuevamente y estamos dándole la mayor serenidad posible
dentro de la parte técnica y basado también en los indicadores, qué podemos ir abriendo para tratar de que la economía del país no siga sufriendo, ¿verdad? Pero esto nos va a traer al mismo tiempo una desaceleración en el descenso de la curva. Fíjate, ya en los últimos días, después que veníamos bajando rápidamente, en los últimos días nos hemos mantenido en un 13% de positividad, bajamos a un 12% de positividad que nos mantuvimos 2 o 3 días. Ayer ya, gracias a Dios, bajamos a un 11%, a un 11.3% de positividad y esperamos mantenernos ahí y tratar de bajar un poco más. Panamá está haciendo las cosas bien como país, como equipo, y queremos pedirle a toda la población, Álvaro, que nos siga ayudando. Vamos ya a abrir las playas, estamos abriendo los restaurantes, los comercios están abriendo sus puertas de a poco, de manera gradual. Es bien importante que el comercio nos ayude a controlar los factores de riesgo dentro de sus empresas. Es bien importante que la misma población en sí, que también ha ido aprendiendo con estos meses, nos ayude a controlar los factores de riesgo. Eviten las aglomeraciones. Hay que lavarse la mano de manera permanente. Hay que utilizar su mascarilla y si pueden utilizar el cobertor de cara, utilícenlo. Por favor, para nosotros, mientras ustedes se cuiden, es mejor y el país va a seguir avanzando. Mira, otra cifra que es importante, la cantidad de defunciones diarias también ha ido disminuyendo. Nosotros no estamos tranquilos. En el día de ayer se reportaron 23 fallecimientos más del día. Además, hubo 2 defunciones más que tienen que actualizarse en la fecha que le corresponde, pero fueron 23 para el día. Nosotros lo que queremos es intentar que esto siga bajando, Álvaro. El gobierno y el Ministerio de Salud, el equipo de salud, MINSA, Caja, está trabajando de manera ardua y de manera permanente y constante para lograr bajar esta cifra. Eso le da un descanso también a nuestros equipos en las instalaciones de salud, por supuesto. En diciembre, como tú lo dijiste hace un momento, tuvimos una situación muy grave, muy difícil. Teníamos los recursos que ustedes saben que son muy pocos en materia de recursos humanos. Gracias a Dios contamos con los medicamentos y con las camas, pero al final esto no se trata de seguir llenando el país de camas. Esto se trata de controlar la pandemia y de evitar que se sigan enfermando las personas. El sistema de salud se sigue preparando. El gobierno nacional se sigue preparando. Ahí tenemos el ICSE, que ya se va a comenzar a utilizar. Ya estamos en la prueba de gases. Ustedes saben que está funcionando el FIGALI y hemos ido mejorando la capacidad instalada en casi todas las instalaciones del país que tiene capacidad para tener camas, tanto moderados como de cuidados intensivos. Pero la intención, independientemente de que el gobierno esté organizado para mejorar su capacidad instalada, no es llenar estas camas de personas. Lógicamente, nos estamos preparando por si acaso tenemos una demanda alta nuevamente. Bien, pero no es lo que queremos. Ahora, a medida que vayamos abriendo, Álvaro, puede ser que la curva comience a subir nuevamente. Así que necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes para tratar de que Panamá transite dentro de una, entre comillas, tranquilidad dentro de la pandemia y que podamos llegar hasta julio o agosto, que ya la vacuna, si hemos tenido buenas cantidades de dosis en el país, podamos tener ya la mayor parte de la población cubierta, de tal manera que los que se enfermen no sean de gravedad y no tengan problemas ni a nivel hospitalario y mucho menos, por supuesto, tener muertes como las que estamos teniendo ahora y lograr que ese número de fallecidos en nuestro país siga disminuyendo. Danilo Toro pregunta, ministro. Buen día, ministro. Buenos días, Danilo. Dirigir un ministerio requiere una alta carga de actividad administrativa y política, pero en el caso suyo, su especialidad ha venido a colación, ha venido aquí es pertinente con el problema, con la crisis que estamos enfrentando. Usted como especialista de salud pública,
Así es. ¿Qué escenario, ministro, podía pintarnos en este descenso que estamos viendo de esta segunda andanada de COVID? ¿Qué escenario nos pinta sobre la atención regular que debiera brindar el sistema de salud de Panamá a toda la población? Es decir, toda la gente que se enferma de todo lo que no sea COVID, todas las atenciones a las enfermedades crónicas, todos los requerimientos en materia de prevención o de atención de salud por crisis agudas. O sea, todo eso el sistema lo ha tenido estresado. ¿Cómo y cuándo vamos a regresar a esa atención? Bien, mira, excelente tu pregunta, Danilo. El hecho de estar viviendo esta pandemia, que no solamente es un problema de COVID, y tú lo has dicho muy bien, el problema del Ministerio de Salud no solamente es el COVID, es que también esto ha llevado de una manera u otra que las enfermedades crónicas en nuestro país aumenten e inclusive se agraven. Esto es por varias cosas. Por un lado, y uno de los elementos principales, es que las personas que sufren de enfermedades crónicas, por el temor de contagiarse de COVID, con toda la razón del mundo, al asistir a las instalaciones de salud, no están yendo para evitar contagiarse. ¿Esto qué provoca? Que esas personas no tengan un buen control. Además de que recordemos que en un momento se tuvo que cerrar la consulta externa por el apuro de resolver la situación y la capacidad instalada y evitar las aglomeraciones. Poco a poco hemos ido evolucionando y nosotros tenemos equipos ya que están trabajando para ir resolviendo lo que es el problema de la consulta externa. Ya estamos atendiendo pacientes de manera presencial en lugares no COVID. Ya se están comenzando a llamar a las personas que sufren de enfermedades crónicas para que vayan a áreas libres de COVID, y ya estamos implementando lo que es la atención por telemedicina. O sea que se están llamando a las personas, se le están dando citas y el médico desde algunas instalaciones está teniendo comunicación con ellos a través, como si fuera una telellamada. Desde las computadoras se están haciendo las citas. Ahora, no es lo mismo que tener el paciente de manera presencial, donde yo puedo hacerle un examen físico completo. Sin embargo, la pandemia nos ha ido obligando a evolucionar en la parte tecnológica. Y hacia allá estamos yendo. Nuestros profesionales de la medicina en estos momentos están atendiendo a través de la telemedicina, se están haciendo las consultas, y lo que estamos ahora buscando la manera de cómo hacer las recetas electrónicas, de tal manera que el médico, desde su computadora, dentro del expediente del paciente, el expediente electrónico, pueda tirar la receta y que la receta le aparezca de manera directa en la farmacia que él la vaya a retirar. En estos momentos todavía estamos trabajando con el MINSA y lógicamente estamos también trabajando en esta misma vía en la Caja de Seguro Social, de tal manera que el paciente o quien él designe con la cédula del paciente pueda ir a retirar el medicamento de manera directa. O sea, estamos buscando las estrategias para que cada vez podamos atender a todas estas personas con enfermedades crónicas de manera o presencial o de la comodidad de su casa, evitando siempre que ellos tengan que venir a la instalación si no es necesario y evitar que entonces se puedan contagiar. Es lo mismo, estamos evolucionando no solamente en la parte de la receta, también en el expediente electrónico. Esto nos ha obligado a evolucionar inclusive en la parte de telemedicina, en donde algunas instalaciones se le hacen radiografía a los pacientes y a través de la telemedicina hacemos interconsultas por ejemplo, una radiografía o un CAT. Si no tenemos el neumólogo en ese momento, a través de la telemedicina hacemos la consulta a un grupo de neumólogos o especialistas que tenemos en otras instalaciones, que ellos puedan revisar la radiografía y puedan recomendar de manera inmediata qué es lo que ven y cuáles son sus consideraciones. Por otro lado, estamos habilitando algunas instalaciones que ha tenido a bien donarnos el Club 2030,
para poder habilitarlas y tener consulta externa en esas áreas y sacarlas de los hospitales mientras podamos. Otra de las estrategias es, por ejemplo, en el Instituto de Rehabilitación, en el INFRE, donde en un momento se tuvo que habilitar todo al 100% para atender pacientes COVID, estamos comenzando a sacar los pacientes COVID de allí para que ellos tengan un área donde puedan seguir brindando la rehabilitación. La rehabilitación es sumamente importante, Danilo, para los pacientes que tienen o que han sufrido enfermedades crónicas, enfermedades cerebrovasculares, algunas afectaciones que tienen otro tipo de enfermedades crónicas que necesitan mucha rehabilitación, inclusive alteraciones neurológicas que por un tiempo se dejaron de atender. Ya estamos comenzando a atenderlas de a poco y estamos sacando los pacientes del INFRE para llevarlos a otras instalaciones como son el Figali y como va a ser el ICSE ahora, y poder darle a la población nuevamente esta instalación para que puedan seguir haciendo sus rehabilitaciones. Entonces, estamos dirigiendo nuestra estrategia también a ir liberando camas en los hospitales para poder estas salas que son exclusivas para pacientes crónicos que en algún momento tuvimos que utilizarla para COVID, ahora estamos regresándola para que puedan dar cobertura a estos pacientes de enfermedades crónicas. Entonces, estamos preocupados por este tema, nos parece interesantísimo y es parte del regreso a la nueva normalidad, como se le ha venido llamando, ¿no? En donde posiblemente, y de hecho vamos a tener que aprender a convivir con el virus, pero también tenemos que ir aprendiendo a tener las cosas por separada y a medida que el tiempo va pasando, ir segregando las cosas, ir teniendo instalaciones no COVID cada vez mejores y más preparadas para nuestras enfermedades crónicas y tener instalaciones en otros lugares donde podamos ir metiendo a nuestros pacientes COVID de tal manera que no afecte la atención de las enfermedades crónicas. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy aquí en Debate Abierto. Gracias. Mucho gusto. Pausa. Avanzamos, señoras y señores. Ahora el turno es para Luis Oliva, es el director de la Autoridad de Innovación Gubernamental. Gracias por estar con nosotros y aprovechamos la coyuntura para desearle feliz cumpleaños en medio de esta entrevista. Ingeniero. Muchas gracias, Álvaro, y a todos por la invitación y por sus buenos deseos. Gracias. Comenzamos inmediatamente el tema de los formularios que hay que llenar para vacunarse. Hay dudas en relación con este tema porque mucha gente dice, oye, yo no tengo manera de llenar ese formulario, no sé de computadora. Todos los panameños no tienen ese dominio, y lo sabemos, del internet, de las redes. Hay gente que usa el celular nada más para hablar y punto. Entonces, me gustaría que hablemos un poquito de esto. ¿Cómo va a ser esa gente que no tiene el conocimiento para llenar este formulario virtualmente? Sí, mira, tenemos varias alternativas. Nosotros en los próximos días vamos a estar empezando una campaña donde vamos a estar poniendo los kioscos en las zonas pagas, en las estaciones del metro, para que las personas también puedan llenarlo, y vamos a tener personal de AIG dentro de esto para que vayan apoyando a las personas y puedan llenar el formulario. De igual manera, en las áreas quizás ya del interior del país o en algunos corregimientos, tenemos también acceso a través de las infoplazas, a las cuales le hemos pedido el favor de que nos apoyen con el mismo. Sin embargo, también es importante decirles de que las personas que no puedan por un motivo llenar el formulario, tampoco eso va a ser un impedimento para que ellas puedan vacunarse. Nosotros estamos armando lo que son los padrones de vacunación, en donde las personas van por los medios de comunicación tradicionales, se les va a informar qué día le corresponde su vacunación, a qué hora. Vamos a estar informándoles ya en su debido momento que lo mismo va a hacer con el número de cédula, cómo va a ser la hora que le corresponde, y qué día. Así que realmente no es que no se les va a vacunar. Lo importante del formulario es que nos permite saber dónde está la persona residiendo. Muchas personas no han cambiado su residencia en el Tribunal Electoral y este formulario nos está permitiendo poder identificarlos para que
en el momento en que se armen los padrones para la vacunación, nosotros sepamos realmente en qué escuela le va a corresponder vacunarse a esta persona, ya que, como el presidente ha anunciado, se van a estar utilizando para la fase de masificación las escuelas como centros de vacunación. Entonces sí es importante de que los ciudadanos no tengan ningún temor en eso, pero sí nos sirve de que nos indiquen si son hipertensos, si tienen algún tipo de discapacidad, porque toda esta información nosotros la estamos llevando al MINSA para que ellos puedan entonces saber en qué fase se le va a colocar a las personas. Ok, esto va a ser por fases, evidentemente. ¿Usted tiene allí para reforzar el calendario o la agenda? Mira, nosotros ahorita mismo estamos en la fase 1A, próximos a entrar ya en la fase 1B. Una vez iniciemos en la fase 2, que es de los adultos mayores de 60 años y las personas con enfermedades crónicas, que ya es lo que nosotros llamamos la etapa de masificación, teniendo en cuenta de que la fase 1 es una población cautiva, llámese lo que son los encamados, los que están en asilos, hogares, el personal de salud y de seguridad. Entonces, la fase de masificación, que es la número 2, depende de la llegada de las vacunas. Nosotros, eso es un tema muy importante que tampoco queremos generar ningún tipo de ansiedad en la población poniendo una fecha en específico, sino que, como se ha venido desarrollando de una manera dinámica, el gobierno nacional empieza, una vez recibe las notificaciones de embarque, se les va informando a la población. Lo que nosotros sí hemos podido adelantar es que ya tenemos 400.000 personas que han llenado este formulario y que estamos prontos a que en el momento en que se indique en qué momento empieza la fase 2, las personas van a tener una herramienta que es para verificarse también, y lo van a hacer por teléfono, lo vamos a tener por WhatsApp, por todas las herramientas que nosotros hemos desplegado, para que sepan en qué colegio le corresponde la vacunación, a qué hora y qué fecha. Así que, adicional a esto, las personas que no han llenado el formulario, pero su residencia no ha cambiado y su estatus no ha cambiado, van a tener esta herramienta también a su disposición para poder saber dónde le corresponde. Es importante también que sepamos que el vacunómetro es una herramienta que nos sirve también para ir sabiendo cómo van las fases. Nosotros ya el MINSA ha desplegado cómo están cada una de las 4 fases divididas y en qué fase nos encontramos. El vacunómetro te dice, estamos en la fase 1A. A medida ahora que vayamos avanzando con la fase 1B y que ese despliegue con la meta que se tiene, que ustedes pueden ver, por ejemplo, ahorita ustedes vieron que la meta era más de 12.000 dosis, ya se llegó, entonces las personas pueden saber de que más que una fecha es cómo va avanzando el proceso en sí de vacunación y entonces cómo nos vamos a ir preparando para el momento en que nos corresponda. Bien, conversaba con Miss Ixel de Hewitt, que es toda una institución en este tema de vacunas, sobre el tema de los extranjeros, porque se generó y se sigue generando un debate en relación con esto. Ella decía que Panamá vacuna a seres humanos, a todos los que viven en este territorio. No hay discriminación de ninguna naturaleza. Panameños y extranjeros y punto, son seres humanos. ¿Cómo hace el extranjero para llenar este formulario? ¿Algún temor? Porque puede haber extranjeros que no estén legales en Panamá y que quieran vacunarse. ¿Cómo esto va a tener alguna repercusión? No, no va a tener ningún tipo de repercusiones. Al contrario, esto nos va a servir también para que en el momento en que ellos decidan empezar a establecer formalmente su residencia en Panamá, ya tienen un indicativo de que están en el país, porque probablemente muchos de ellos no tienen ningún rastro de que se encuentran residiendo en el país, y esto realmente les puede apoyar mucho. Nosotros hemos estado hablando con la directora de Migración, que ella está realmente lo que busca es tratar de que todas las personas que residen en nuestro país realmente estén identificadas y que todos gocen, como está en la Constitución, de estos beneficios que es la vacunación, porque realmente es importante que ellos que están residiendo en el territorio reciban su vacuna y que la reciban en el momento en que le corresponde, en la fase que le corresponde según su grupo etario o las condiciones que posean. Así que no va a haber ningún tipo de represalia, al contrario, le podríamos decir de que esto es un paso más
para que puedan establecerse de una manera formal dentro del país. Ok, eso es importante. Entonces, lo otro que usted dijo, reforzarlo. Ok, no me inscribí en ningún lado, no llené ningún formulario. Al final, si usted, sus reglas no, o su condición no ha cambiado y se mantiene viviendo en el mismo sitio, va a salir un calendario con una agenda específica en la que usted puede dirigirse en fechas específicas a tal lugar, a tal escuela, y allí se podrá vacunar. ¿Es cierto? Es correcto. Sí, es muy similar a cómo se manejan las elecciones. Nosotros esto lo venimos trabajando y le damos las gracias al Tribunal Electoral que siempre nos ha apoyado y es una herramienta muy similar a lo que ellos tenían en las elecciones como el Verifícate, donde las personas podían saber cuál era su mesa de votación. Bueno, en este caso, el Verifícate nuestro es para saber en qué mesa de vacunación te va a corresponder, en qué centro educativo y qué día y hora le va a corresponder. Pero es muy similar a lo que anteriormente hemos manejado. Danilo Toro. Felicidades, ingeniero. Muchas gracias, Danilo. Bien, ingeniero, puedo entender que para el caso de los adultos mayores haya una fecha establecida y para el caso de las personas vulnerables, porque ellos tienen una vida un poco más domiciliaria, ¿no? Pero para la gente que tiene actividad y que tiene que moverse, que le establezcan un día podría ser un factor que funcione en contra, porque si se le pasa ese día, perdió su ocasión. Se ha contemplado la posibilidad de que en vez de tomar en consideración la residencia, se tome en consideración el hábito de circulación de la gente. Y lo digo porque uno circula diariamente por determinadas rutas y uno sabe que determinadas rutas se llenan de vehículos. Por ejemplo, la vía que va hacia Nuevo Tocumen, hacia el aeropuerto, todo eso por allí eso soporta una gran cantidad de gente. Sé que la Universidad Tecnológica puso a disposición del MINSA un espacio allí que es sumamente cómodo porque está a la boca de un paso de una entrada del metro y tiene una especie de drive-in o de drive-thru que se entra por un lado y se puede salir por el otro y mucha gente simplemente pasando por allí se pone la vacuna y sigue adelante si fuera por hábito de circulación. ¿Esto es complicado o podría hacerse algo para encajarlo con lo que se ha pensado? Sí, mira, nosotros lo tenemos en consideración y te puedo decir de que para eso hemos estado reforzando el centro de llamadas del Ministerio de Salud, sobre todo porque sabemos que hay muchas personas que por algún motivo no van a poder asistir a su cita de vacunación y que van a tener que reagendarla. Entonces, probablemente esa persona cuando la quiera reagendar pueda que haya pasado un tiempo y ya en ese centro de vacunación se haya terminado la jornada y a lo mejor nos encontremos en otro circuito. Y que esa persona también puede decir, oye, a mí me resulta mejor porque no pude cambiar mi residencia, yo estoy viviendo ahora en Arraiján, y bueno, nosotros ahora estamos vacunando en Arraiján. El PAI, como siempre lo ha demostrado, ellos nunca han negado la vacuna, al contrario, y nosotros simplemente lo que estamos ayudando es para que esa organización nos permita, uno, evitar aglomeraciones y también hacer el proceso mucho más tranquilo y que no se puedan dar ningún tipo de casos de que hayan largas filas. Así que a través del centro de llamadas, si usted no puede ir o no pudo ir a la cita, va a poder llamar e indicarle y en el centro de llamadas le van a estar indicando en qué localidades usted podría entonces colocarse la vacuna. Bien, interesante entonces, le damos la oportunidad en cuanto al tema del bono solidario también, porque ya comienza una nueva etapa en cuanto al monto del bono solidario. ¿Qué cantidad de personas se están viendo beneficiadas con este bono, señor Luis Oliva, y las dificultades que todavía existen en relación con el pago del mismo? Sí, nosotros ya la plataforma está lista para entregarle el beneficio de 120 balboas, tal cual lo anunció el presidente en su discurso del 2 de enero. Nosotros lo único que estamos esperando es el anuncio por parte del señor presidente, el cual sabemos que se va a dar en esta semana del 8 de febrero, y le exhortamos a la ciudadanía de que estén pendientes a la misma. Es importante también denotar de que se están beneficiando
más de 700.000 personas en las últimas fases y que realmente todo lo que se ha manejado desde el último decreto, el 830 del 14 de diciembre, son las restricciones y las exclusiones que se tienen, ¿no? Lo que sí hemos estado recibiendo a través de Mitradel son las listas de todas las personas que han estado siendo reactivadas en los diferentes comercios y negocios, lo que sí realmente es un buen indicio para la economía y que también ha bajado quizás un poco la cantidad de beneficiarios al vale digital. Es importante que las personas que de alguna manera la han reactivado y luego la han despedido, que ingresen a la página de Mitradel y que en la sección de trabajadores que han sido suspendidos y que luego fueron despedidos o fueron reactivados y luego fueron desvinculados, puedan entonces informar esta situación para poder entonces nosotros tenerlos en cuenta en las bases de datos que el Mitradel siempre nos está enviando, porque mucha gente piensa que nosotros como AIG somos quienes decidimos y realmente nosotros siempre toda la información viene tanto de Mitradel como del MIDES, como de las otras entidades que son quienes realmente nos indican las personas que deben de recibir el vale digital. Hoy, ¿cuántas personas están recibiendo ese vale digital? Pregunta uno y acto seguido, los extranjeros que pagan impuestos, que son trabajadores, no se han visto beneficiados con el vale digital en Panamá y muchos están desempleados también. Sí, mira, tenemos 810.060 personas beneficiarias del vale digital. Este es el monto de las personas activas en este momento en el que tú y yo estamos hablando. Lo que te puedo decir es referente a los extranjeros, te puedo indicar de que se han estado trabajando, por ejemplo, todos los que han estado legalizados o tienen al menos cédula E, deben de estar recibiendo su beneficio. Sí hemos encontrado algunos casos en los cuales las empresas, en el momento en que los suspendieron, no introdujeron la cédula de la persona, sino que introdujeron el pasaporte y el mismo no estaba enlazado y no podíamos saber realmente si esta persona poseía una cédula de identidad personal. En paralelo, todo el equipo de Panamá Solidario ha estado trabajando para que estos extranjeros que no han podido tener el beneficio del vale digital les lleguen los bonos físicos y realmente han hecho una labor extraordinaria llegando a los territorios para poder resolverles a estas personas a través de las juntas comunales, ¿no? La población económicamente activa en Panamá, ¿por dónde estaría rondando? Porque eso me huele como a un 25% exactamente, de la población económicamente activa. Es uno de cada 5 de la población total, ni siquiera de la PEA, es uno de cada 5 de la población más total. Del 25% exactamente. Está recibiendo ese bono, ese vale digital. Así es. Es la población económicamente activa, debe estar por ahí. Ok. Sí, se nos acabó el tiempo. Sí, pero una preguntita, ingeniero. Entonces, para quedar claro, si yo estoy trabajando en una empresa y la empresa me desvincula, ¿no? Me despide, la responsabilidad de que yo aparezca en el beneficio de vale digital, ¿es de la empresa o yo puedo ir a reportarme como individuo ante alguna agencia gubernamental para decir, yo quiero beneficiarme con el vale digital? Sí, casualmente es lo que les mencionaba, de que nosotros hemos encontrado esta situación porque en inicio, cuando las personas eran reactivadas, no teníamos manera de identificar si la misma había sido desvinculada. Entonces, una de las innovaciones que hizo Mitradel y que realmente ha sido muy buena es poder permitirle a estas personas adjuntar su carta de desvinculación para poder entonces identificar que esta persona fue reactivada para ser despedida. Entonces, yo los exhorto de que si esa situación se les da, lo hagan a través de la página de Mitradel para poder nosotros tener visibilidad de la misma. Sí, eso es mucho mejor, porque ya le queda ya es el individuo interesado el que puede hacer eso. Bien, gracias, don Luis, por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Señoras y señores, seguimos adelante. Estamos en debate abierto. Tenemos el privilegio de conversar con una panameña para orgullo de los chiricanos, de allá de la altiva provincia chiricana. Ella está en este momento en Georgia, en Atlanta, Georgia. Es la doctora Laila Walker-Burn, profesora asociada de la Universidad de Emory,
especialista en infectología. Gracias, doctora, por darnos la oportunidad de conversar con usted estos minutos aquí en Debate Abierto Dominical. Le ha estado dando seguimiento a la situación del país, a la situación de Panamá, y nos gustaría principalmente un análisis suyo de la situación breve, conciso y preciso. Bienvenida. Sí. Muchas gracias por la invitación. Realmente, comparado a otros países de Latinoamérica, Panamá realmente ha ido avanzando bastante. Uno, por la tecnología diagnóstica que tiene a través del Instituto Gorgas, que es dirigida por el doctor Pascale. Eso ha ayudado mucho en la parte de saber qué cepas han entrado a Panamá y en la parte diagnóstica. Segundo, han podido participar en varios de los ensayos clínicos mundiales e inclusive de las farmacéuticas para los tratamientos contra el SARS-CoV-2 o COVID-19. Y tercero, ahora con la fase de vacunación han podido tener un mejor plan que otros países de Latinoamérica en poder adquirir varias de las diferentes plataformas de la vacuna. O sea que a pesar de que no ha sido perfecto comparado con el resto de los países latinoamericanos, Panamá ha ido bastante bien. Su experiencia, sus estudios, ¿qué le indican en materia del COVID-19? ¿Vamos a tener que seguir vacunándonos como lo hacemos con la influenza? Doctora Laila. Bueno, ahorita llevamos ya un año sabiendo o conociendo este virus del SARS-CoV-2 que nos ha dado, creo que, una cátedra de las diferentes manifestaciones clínicas, inclusive de las complicaciones a largo plazo que puede tener. La vacunación hasta ahorita sabemos que al menos vamos a tener que tener un booster más, especialmente con las nuevas cepas variantes que han aparecido en Inglaterra, Sudáfrica y Brasil. Entonces, lo más seguro es que esto va a ser como la influenza, donde nos vacunamos todos los años. Y hablemos de las vacunas como tal. Hay varias opciones en este momento, varias farmacéuticas trabajando vacunas, incluso Rusia, China. Y Panamá está esperando en estos momentos de diferentes casas farmacéuticas precisamente vacunas para proceder a esta jornada de vacunación, donde Panamá ya históricamente hemos sido exitosos, tenemos toda una trayectoria en este sentido. ¿Hay una mejor vacuna que otra o todas al final van a hacer el mismo trabajo? Bueno, al final van a hacer el mismo trabajo. La mejor manera de ver esto son en el tipo de plataformas. Hay ahorita dos plataformas que estamos viendo. La plataforma de la ARN mensajero, que es la Pfizer y la Moderna. Y después tenemos la plataforma de lo que llamamos el vector del adenovirus, que sería la AstraZeneca, la Sputnik y la de Johnson & Johnson. Entonces, si vemos las plataformas son diferentes, pero el resultado es el mismo, tener una buena efectividad en la vacunación, y todas estas las podemos ver que tienen una efectividad arriba del 85%. Inclusive la de Johnson & Johnson, que salió un comunicado ayer, se ve que contra la variante de Inglaterra tiene una efectividad del 75%. Y eso es bueno, porque inclusive la de influenza sabemos que la efectividad es como un 70-80%, y con eso podemos tener una buena inmunidad de rebaño. ¿Cuál es mejor? Realmente va a depender del estado inmunológico del paciente. Realmente ahorita en los pacientes que son inmunosupresos, o sea, por ejemplo, pacientes con trasplante, pacientes que usan esteroides crónicos, pacientes que son VIH. Lo que queremos hacer con ellos es de usar la plataforma de ARN mensajero, porque no es elaborada, mientras la del adenovirus es un virus atenuado y podría traer complicaciones en esos pacientes. Doctora, la importancia de las vacunas en el mundo, y la pregunta se la hago porque hay personas que
son antivacunas y se han dedicado a la tarea de dispararle a las mismas, de hacerle daño, de desprestigiar las vacunas. Así es, nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos un gran problema contra los antivacunas e inclusive esto ha sido un gran problema porque ha tomado como un movimiento de cultura a evitarse tomar las vacunas porque piensan que van a ponerle un chip porque no sirven. El otro día estaba oyendo a una doctora de El Salvador que estaba diciendo que ella no se pondría la vacuna porque fue elaborada muy rápida, que no sabe por qué. Pero lo que pasa es de que la gente, y después está la parte religiosa, las vacunas funcionan. Y eso sabemos porque, por ejemplo, hemos erradicado la viruela. El último caso fue en 1977 y hay mucha gente que no se va a acordar de qué era la viruela. Hemos erradicado lo que es el polio. Usamos tétano para evitar las complicaciones postpartos en pacientes que pueden desarrollar tétanos. Entonces la gente se olvida de estas grandes enfermedades. Hemos tenido problemas, por ejemplo, con el sarampión y el sarampión es también un virus respiratorio que puede causar muchos daños. Creo que el problema ha sido en el último año ha sido un debate de la gente no cree en la ciencia. Y la ciencia no hay una confianza en ella y prefieren confiar en otras metodologías o otros tratamientos. Inclusive el problema que tenemos aquí en los Estados Unidos es de que hay gente que cree que no existe el COVID-19. No existe el COVID-19. ¿Todavía hay gente que piensa eso, doctora? Sí, la semana pasada salió en el LA Times que estaban haciendo las vacunaciones en el estadio de los Dodgers y se tuvieron que parar porque hubo una protesta y había gente diciendo que esto era una farsa, que se quitaran las mascarillas, que esto era un invento. Y que realmente que esto no existía. Entonces, que nosotros nos estábamos inventando las muertes y yo no sé cómo se están llenando los intensivos, pero que eso no existía. Entonces, hay gente que todavía piensa que esto es una gripe, que es algo que va a pasar, que no mata a la gente, que eso es lo que complica todo, ¿verdad? Han muerto millones de personas. Millones de personas también han enfermado, su vida se ha deteriorado, hay graves secuelas producto de lo que ha sido esta pandemia. Yo también quisiera preguntarle, ¿qué ha pasado con los tratamientos? Porque también se ha dado un fuerte debate en relación con tratamientos, medicamentos que se recomiendan o se sugieren que se han puesto de moda, salen de moda y al final sigue muriendo gente, sigue agravándose gente. ¿Qué ha pasado, doctora, en este tema específicamente de los tratamientos? ¿No hay nada todavía que concretamente podamos decir esto sí funciona? Yo creo que hace un año hubiéramos dicho que no había nada, pero ahora tenemos varios tratamientos que se pueden usar, inclusive protocolos. Hemos mejorado, por ejemplo, nuestros protocolos en intensivo cuando estos pacientes vienen severos o críticamente. Sabemos que el antiviral del Remdesivir funciona en esos pacientes que la saturación está menos del 94% y se puede dar con una coayuvante como los corticosteroides. Sabemos que si tienen los pacientes es un COVID leve, o sea que tiene síntomas, pero la saturación no ha bajado menos del 94, podemos darle anticuerpos monoclonales que pueden parar la enfermedad. O sea, tenemos más ahorita que teníamos hace un año. También sabemos cosas que no funcionan. Por ejemplo, un medicamento que estaba muy de moda era la hidroxicloroquina y los estudios han evidenciado que la hidroxicloroquina no funciona, pero causa muchos efectos adversos, especialmente a nivel del corazón. Además de eso, también hemos visto, por ejemplo, otros medicamentos que han surgido. El último que ha estado muy de moda en Latinoamérica ha sido la ivermectina. Y la ivermectina no hay estudios contundentes que sean aleatorizados y randomizados para que eso ayude.
Es igual que el plasma convaleciente, uno los puede usar a anticuerpos bastante altos, pero tienen que ser ensayos clínicos para ver si realmente tienen efecto o es un efecto placebo. Entonces, tenemos más que teníamos hace un año, sabemos que funciona. También sabemos que los antibióticos como la ceftriaxona o la citromicina no se deben de dar porque es una neumonía viral, no bacteriana, y realmente no ayuda. Pero la gente, o sea, pasa que le pregunta al vecino o al de la farmacia o a la amiga o al amigo y toma lo que están tomando y piensan que eso va a ser en vez de ir con un médico. Y el otro problema ha sido que hay bastante falta de educación médica en nuestro mismo personal de medicina para realmente entender lo que es esta enfermedad, y puede ser que sugieran tratamientos que no sean efectivos y puedan ser peores para los pacientes. Doctora Danilo Toro, sociólogo panameño, está con nosotros, le pregunta. Buenos días, doctora. Gracias por su tiempo. Doctora, la pregunta que le voy a hacer es porque hay tantas comorbilidades relacionadas con COVID-19, o también le llaman enfermedades coadyuvantes, que le pregunto, la gente se enferma de COVID, pero ¿se muere de COVID o se muere con COVID? Porque llega un momento en que uno dice, bueno, ¿y qué pasó con todo esto que también estaba afectando al paciente por razones de padecimientos crónicos o cualquier otro factor de riesgo? ¿Cuál de esas dos cosas es la que ocurre? ¿Se muere de COVID o se muere con COVID? Se muere con COVID. Realmente el COVID, sabemos la primera vez que lo estábamos viendo, que era principalmente el pulmón, porque es una enfermedad respiratoria, pero es un virus. Una vez está en el pulmón, se va por el torrente sanguíneo e involucra a otros órganos como el corazón, el riñón, el cerebro, y entonces ahí es donde vemos las patologías de, por ejemplo, que tienen lo que llamamos miocarditis, que es una inflamación del corazón. Podemos tener pacientes que tienen convulsiones o encefalitis, que son inflamaciones del cerebro. Sí hemos visto bastantes pacientes con daño renal, e inclusive lo que le llamamos ahora, al menos en inglés lo llamamos los long haulers, son gentes post-COVID, que van a requerir tratamiento de terapia física, porque se ha visto que tienen una fatiga crónica, algunos de ellos pueden tener problemas de balance o de equilibrio, o sea que sí sabemos que hay secuelas. Por ejemplo, en los pacientes que son atletas que les dieron el COVID, sabemos que hay que hacerle un estudio de electrocardiograma y ver si no tienen daño al corazón, porque hemos visto que cuando hacen esfuerzo, pues eso puede causar como un fallo, como un infarto, ¿verdad? Entonces sí hay secuelas. Entonces hay que ver el COVID como una enfermedad que tiene un principio en el pulmón y después se disemina por el cuerpo y causa problemas. En los pacientes que ya tienen complicaciones o tienen enfermedades coadyuvantes, eso se va a exacerbar. Doctora, ¿cómo una persona aparentemente sana puede saber que tiene su sistema inmunológico comprometido? Porque el sistema inmunológico es algo que uno no lo está monitoreando permanentemente. Entonces, ¿cómo saber que está en esa zona de riesgo frente a esta pandemia? Bueno, una manera de saber es, por ejemplo, sabemos cosas que nos afectan, ¿verdad? Si un paciente tiene diabetes y no está bien controlado, el sistema inmune no va a ser muy bueno. Si es una persona que tiene sobrepeso, sabemos que el sobrepeso puede conllevar a otros problemas. Y hay gente, bueno, por ejemplo, lo que sabemos del VIH, hay que hacerse la prueba porque uno puede sentirse bien y pensar que no tiene VIH, y esa es una fase de tener su sistema inmune. Y es realmente seguir lo que decía, por ejemplo, mi abuelita decía que había que comer sus vegetales, comer bien y hacer ejercicio. Pero no hay un medidor específico para saber en qué porcentaje se encuentra nuestro sistema inmunológico. No hay un medidor específico. Bien, eso es importante porque... Comer, dormir bien y hacer ejercicio. Ese es el tema. Y el estrés, que es un factor importante
en nuestra condición de salud hoy día está disparado. O sea, ¿quién no ha tenido o quién no tiene en este momento crisis de estrés o episodios de estrés manifestados en que no duermo bien, en que mal humor, en fin, tantas formas de expresarse que tiene una crisis de estrés, doctora? Esa es otra pandemia que tenemos en este momento. Sí, tenemos lo que llamamos la fatiga de COVID o la fatiga del encierro, el estrés y la depresión, ¿verdad? Son dos factores muy importantes que estamos viendo, la salud mental. Eso sí va a afectar nuestro sistema porque, bueno, es mente sobre cuerpo, ¿verdad? Entonces, el hecho de poder salir y hacer ejercicios, de estar animado, eso hace que nuestro cuerpo se sienta mejor. Hay un gran problema que hemos tenido en nuestros trabajadores de salud, en lo que es la fatiga crónica y el estrés mental por la falta de sueño, por el sobrecargo de trabajo, inclusive porque ha cambiado nuestro estilo de vida, ¿verdad? Entonces la gente no puede salir, ya no viaja, ya no va de compras. Hay otro estrés, está el estrés económico, ¿verdad? Porque hemos entrado en una crisis económica mundialmente. Entonces todo eso va a afectar también nuestro estado de ánimo y nuestro estado inmunológico. Dos preguntas rapiditas. ¿Estas secuelas que está dejando el COVID en muchas personas son irreversibles? Uno. Y dos, ¿está muriendo gente por la vacuna o con la vacuna? Si me repite la segunda. Que se habla, si tienen información de muertos con la vacuna o por la vacuna. Okay. La primera pregunta, las secuelas de los long haulers que estamos viendo y hemos tenido clínicas para eso son dos. Están la gente que va a tener complicaciones pulmonares, esas pacientes que estuvieron en intensivo y que fueron de severo y que salieron van a tener complicaciones y esas no son reversibles. Ahora, los pacientes que tuvieron un COVID leve o moderado, que son problemas de fatiga crónica, el dolor de espalda, dolores de nervios y cosas así, eso es reversible y toma, inclusive, por ejemplo, hay gente que ya no puede oler, entonces hay ejercicios especiales para reentrenar cómo volver a oler, en el sentido del olfato. Esos toman entre de 3 a 6 meses, pero son reversibles. Ahora, su segunda pregunta sobre la vacuna y si hay riesgos adversos o muertes por ellos. Nosotros aquí en la CDC, que está aquí a la vuelta de Emory, han llevado un estudio donde uno viene y pone sus efectos secundarios al tener la vacuna y realmente no se ha reportado muertes que sean asociadas a la vacuna. No se han reportado muertes asociadas a la vacuna en este momento, es lo que dice la doctora, y eso es importante. Ese es otro elemento adicional para dar confianza a la población panameña hacia las vacunas. Doctora, otro tema que me gustaría saber, hablábamos hace un momento de que en Panamá hay un estudio que se hizo y el 67% de las víctimas del COVID, no de las muertos, de los enfermos por COVID, han sido hombres. Se habla de que en su gran mayoría personas con problemas de hipertensión y problemas de diabetes. Se habla también de personas que se descubre que tenían hipertensión o tenían diabetes cuando les da COVID, porque no tenían realmente una especie de tradición de ir a hacerse chequeos médicos periódicamente. Hablemos de esto, doctora. Sí, bueno, en primer lugar, sobre el sexo o el género, si es masculino o femenino, sí se sabe y eso viene siendo que hay ciertas enfermedades que les dan más a las mujeres que los hombres. Por ejemplo, las enfermedades de lupus, que son enfermedades autoinmunes, le dan más a las mujeres. Y en el COVID hemos visto a través de este año que hay que favorece más al sexo masculino y se cree que se origina de que la parte del sistema inmunológico que necesita está
está la información en la parte de la cromosoma X, que es la parte que no tiene el hombre porque tiene una Y. Entonces sí va a haber un componente genético. También se sabe que en estudios que hicieron en Italia de tipos de pulmones hay ciertos fenotipos, o sea, ciertas características, que eso no se puede ver así nada más en una radiografía. Pueden ser que tengan más complicaciones pulmonares que otros, y eso sí se vio en Italia. Ahora, el problema de que si es un hipertenso diabético, sí, es el problema de que uno no va al médico y no se cuida. Tal vez uno está en una edad y nunca ha ido, soy como un roble, no me enfermo. Pero, por ejemplo, nosotros los latinos en general tenemos una tendencia a la diabetes. Nuestra comida es muy alta en carbohidratos. O sea, tenemos la tortilla panameña, tenemos el bollo, tenemos el pan, o sea, es una comida muy alta en carbohidratos que tiende a llevar a la diabetes. También tendemos en los últimos 40 o 50 años, hemos tendido a usar más comida chatarra, que también se ha visto. Y una cosa que se ha visto es de que las bebidas de aguas gaseosas, las sodas, van a hacer que aumenten nuestros niveles de azúcar. Y con eso, nuestro estilo de vida, la gente hace menos ejercicio, tiende a engordar, y eso va a llevarlos a tener problemas de la presión y del azúcar. Cierro con la pregunta: espaciar el tiempo de la vacuna entre una dosis y la siguiente dosis es una medida que se ha tomado en Panamá siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Doctora, ¿usted comparte esta posición? Sí, es algo que vamos a empezar a hacer aquí en los Estados Unidos por el número de vacunas. Sabemos que después de los primeros 14 días ya estamos teniendo anticuerpos. Por ejemplo, yo me puse mi vacuna en diciembre y a las 2 semanas, cuando me hice el examen, ya tenía anticuerpos. Entonces, la idea es de poder maximizar el número de vacunas que tenemos ahorita, para tener al mayor número de gente vacunadas para llegar a esa inmunidad de rebaño que se quiere. Se ha visto que la podemos atrasar hasta 42 días antes del siguiente. Bien, muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros en el día de hoy aquí en Debate Abierto Dominical. La doctora Laila Watt-Coburn, profesora asociada de la Universidad de Emory, especialista en infectología, panameña, pero importante, chiricana, conversando con nosotros en el día de hoy. Gracias, doctora, un abrazo y bendiciones. Vamos a la pausa. Avanzamos, señoras y señores, nos vamos a hablar ahora con un empresario panameño, Felipe Ariel Rodríguez, expresidente de APEDE, que está trabajando también en el tema del pacto del Bicentenario, pero con él vamos a hablar como empresario. En este momento él está también en Chiriquí, desde donde estamos conversando con él. Hace un rato nos dieron una cifra que nos llamó poderosamente la atención. El vale digital lo están recibiendo, nos lo dijo el señor Luis Oliva de la Autoridad de Innovación Gubernamental, cerca de 810.000 por allá, sí, personas, más de 800.000 personas, imagínense usted. Eso significa que pudiéramos estar hablando de más de un 25% lejos, llegando al 40% por allá, de la población económicamente activa. O sea, son gente que está desempleada en este momento. También hemos visto cifras de desempleados por encima del 25% de desempleo actualmente. ¿Cómo ve usted la situación en este momento como empresario, señor Felipe Rodríguez? Muy crítica. Creo que no se le está dando la atención que merece el problema económico, que ya lo tenemos, no es que se avecina. Se ha atendido la pandemia más desde el punto de vista de salud, que no es malo, pero paralelamente se debe ya poner mucha más atención al tema económico. Hemos hecho evaluaciones en diferentes sectores, hay unos mucho más golpeados que otros. El turismo es uno de los que más está resentido
y sobre todo que no tiene una certeza en la reapertura. Se autoriza que se inicie la actividad y de un momento a otro se cambian las reglas e inmediatamente se bloquea, y peor aún, confusión en los comunicados cuando algún turista que haya reservado, por ejemplo, en una de las provincias y se vaya a movilizar, al inicio lo paraban y mientras se aclaraba hubo cancelaciones grandes de ese tipo de turistas que se necesita tanto ahora por acá, sobre todo por los diferentes territorios. La incertidumbre, Álvaro, la incertidumbre es la peor enemiga de un crecimiento económico, y de eso estamos sufriendo en este momento. En nuestro campo automotriz tenemos un 30% de merma en los ingresos y ya estamos obligados a empezar a recibir personal. ¿Qué debemos hacer? Ajustar los gastos a donde se pueda, pero ya no es suficiente, y ya empezaron a haber reducciones de planilla con despidos principalmente de aquellos que tienen menos de 2 años, que el empresario puede hacer el despido siempre y cuando pague todas las prestaciones. Y los mutuos acuerdos que ya se empiezan a negociar, aunque tengan que ir a ser revisados en el Ministerio de Trabajo, se van a incrementar muchísimo. Y esto es para aquellas empresas que pueden liquidar, pero aquellas que no pueden liquidar, no les queda otro camino que cerrar y quedar incluso con deudas que no pueden hacerle frente. Esa es la situación actual. Sí, casualmente en una publicación que se dio hace algunos meses atrás, se hablaba de que solo 3.000, aquí estoy buscando la información, solo 3.000 empresas en Panamá tenían la capacidad para poder enfrentar una liquidación a sus empleados, decía la información que publicó un diario de la localidad. Imagínese usted, ¿cómo hacemos, por un lado, cómo hacen los empresarios que quieren liquidar si no pueden pagar esa liquidación? Por otro lado, hay mucha gente que está con contrato suspendido, pero ya no tienen trabajo y no le han dicho nada porque el empresario no puede pagar esa liquidación. Y por el otro, ¿cómo hacer para poner a caminar, aunque sea pasito a pasito, economía y salud al mismo tiempo, y no tener que parar una, subir otra, sube la otra, para una? ¿Cómo hacemos esos puntos? Eso es importante porque sí hay fórmulas para poder reactivar la economía y a ir hacia una recuperación. Mira, muchas empresas están hablando con sus trabajadores y de manera consciente ya no pueden pagarle una liquidación y están negociando. El mutuo acuerdo te permite negociar la indemnización para aquellas que todavía pueden pagar parte de la liquidación, pero aquellas que no pueden pagar nada porque están descapitalizadas, ya la opción es el cierre, y el cierre definitivo. Acá en Chiriquí hemos visto cientos de cierres de empresas que ya no van a abrir más porque han desmantelado su operación. Te das cuenta que no va a abrir más porque ya no hay ningún equipo allí adentro. Locales libres para alquilar cada vez más crecientes. Pero hablemos de qué se puede hacer. Mira, al mismo tiempo hay algunas actividades que tienen posibilidad y el turismo es una de ellas, pero si usted ahora mismo va a hacer alguna tramitología para reactivar su operación, para ampliar incluso su operación porque está cambiando de actividad, le deseo mucha suerte porque esa tramitología es como que si estuviéramos en situaciones normales, e incluso en las situaciones normales ya era difícil. Aquí hay algo que esperamos y es que el sector público se convierta en un aliado del sector privado que quiere reactivar alguna actividad económica. Eso no lo percibimos, más bien es un obstáculo el sector público para reactivar la economía desde el punto de vista de que no acompaña adecuadamente. Y estoy hablando del sector público a nivel nacional, a nivel municipal, a diferentes niveles. Así que aquí hay una manera de ayudar y es unirnos facilitando las cosas y no volviéndose más bien un problema como siempre ha sido la tramitología estatal para la empresa privada. Y por otro lado, Álvaro,
la burocracia estatal para ejecutar proyectos. Hemos identificado más de $1.000 millones aprobados por multilaterales, me quedo corto, para proyectos que son importantes de inversión pública que impactaría en la economía, y te voy a dar 3 o 4 ejemplos. El proyecto que está en mi ambiente y mi cultura para potenciar los sitios protegidos, los parques protegidos como sitios turísticos con condiciones que obviamente se deben tomar en cuenta. $107 millones. Veamos la ejecución de eso, mínima. Y eso ya está aprobado con recursos asignados. El Plan Maestro del Agro, $28 millones aprobado por el Banco de Desarrollo de América Latina. 0 implementado porque le ponen un tope al MIDA, y el MIDA, para poder implementar este tipo de proyectos novedosos que nos impulsarían mucho más, tendría que reducir algún programa para entonces darle cabida a este nuevo programa. Allí hay un tema que resolver. Proyecto de ciudades turísticas, $100 millones en la Autoridad de Turismo. Se asignó 5 millones para ejecutar en el año 2021 y esperamos que no sufra lo que están sufriendo los otros proyectos que quedan estancados. En el Meduca, $200 millones, 100 con el BID, 100 con la CAF, que también sufren de temas de burocracia. Y por ahí podemos seguir. Entonces, sí tenemos manera de cómo salir adelante, pero requiere un cambio de mentalidad, requiere nuevas estrategias, y en este sentido el sector público tiene la palabra. Programas de financiamiento al micro y pequeña empresa, Profimipe, que tiene 50 millones para prestar. Bueno, también estaba estancado. Ya nos dio una buena noticia el director Oscar Ramos de la AMPIME, de la potenciación que van a hacer de ese proyecto, que le da una garantía del 70% a las empresas que califiquen y que llenen un mínimo de requisitos, y el 30% lo asume el intermediario financiero, la banca que está inscrita en el Sistema Nacional de Fomento. Muchos programas hay, el problema es que no funcionan y no se ejecutan adecuadamente. Danilo Toro, Felipe. Felipe, muchísimas gracias. Sus apreciaciones son siempre muy bien valoradas. Una pregunta de fondo. Entre las lecciones aprendidas por estas crisis que estamos viviendo, está la de que tenemos que replantearnos nuestro modelo económico. Debemos mirar más hacia la industria y hacia el sector agropecuario y la pesca, o tenemos que seguir insistiendo en el sector servicio, que ahorita mismo está totalmente allanado al suelo. ¿Cuáles son las alternativas, don Felipe? Eso ya se ha estudiado. De hecho, el crecimiento económico importante que ha tenido el país en las últimas décadas, incluso, líder en Latinoamérica en varios años, ha ido acompañado de una desigualdad territorial de las más altas del mundo, la segunda en Latinoamérica. La desigualdad territorial significa que el Producto Interno Bruto se concentra en un territorio, excluyendo a otros territorios de ese crecimiento económico. 85% del Producto Interno Bruto se genera en la región interoceánica de Panamá y Colón y está basado en el sector servicios, mientras que 15% en el resto del país. Esto ha sido reconocido por multilaterales, por el propio gobierno actual, y el modelo económico tiene que ver con una inclusión de los territorios en ese crecimiento económico, dándole también importancia a las inversiones públicas que se deben orientar a esos territorios, integrándolos. Y obviamente la economía de los territorios alejados de la región interoceánica es más primaria y secundaria que terciaria, aunque tiene el sector terciario. Sí tenemos que reformular el modelo económico, más bien la estrategia económica, dándole mucho más importancia, en este caso al sector primario y a la agroindustria conectado con el sector primario, cosa que ya lo sabemos. El tema es que el cómo todavía no lo aterrizamos del todo. Ya existen planificaciones territoriales impulsadas con empoderamiento de los mismos territorios de la sociedad organizada, empresarial y civil, que hemos puesto a disposición de los gobiernos de turno para impulsar esa economía de estos territorios, para evitar esa migración que se ha venido dando histórica, que
nos merma el capital humano de los territorios, principalmente los jóvenes que se van a buscar las oportunidades a la capital y que no necesariamente encuentran esas oportunidades. Felipe, hasta el momento se habla de la pérdida de cerca de 300.000 empleos. Panamá, en momentos normales, es una economía que genera 45.000 empleos por año. Si hacemos una simple matemática o regla de 3, nos vamos a percatar de que pudiéramos estar tomando cerca de 6 años para llegar a febrero del 2020, cuando toda esta telenovela comenzó, o toda esta historia comenzó. Señor Felipe Rodríguez, dígame cómo hacer precisamente para volver a ese febrero del 2020 más rápido, y qué vaticina usted, cómo están las cosas para este año 2021. Hoja de rutas claras para la reactivación, que se escuche más al sector productivo en la elaboración de esas hojas de rutas de reapertura. Yo creo que no hemos sido escuchados del todo. Ustedes han visto las quejas que han habido de dirigentes importantes de diferentes sectores públicos. Creo que el gobierno debe entrar en un mejor trabajo en equipo con esos sectores más afectados. Vamos a hablar del turismo y cómo se puede reactivar. No es posible que se vuelva a coartar totalmente la movilidad de las personas sin tomar en cuenta que ya incluso se había reinvertido de parte de algunos empresarios para poder reabrir las puertas, y con estas medidas que se dieron de limitar totalmente la movilidad, de una vez volvimos hacia atrás. Debe haber fórmulas como la movilidad controlada, y esa movilidad controlada puede planificarse con que el turista puede demostrar con su reserva de hotel, su reserva de avión, una serie de pruebas que sí tiene esa necesidad de movilizarse. Pero aquí no necesariamente se han tomado en cuenta estos aspectos, y si se toman en cuenta después de haber ya restringido totalmente la movilidad y no contribuimos a esa reactivación económica. Entonces, hojas de rutas con mucho más certidumbre, manejadas a la par de mejores controles de bioseguridad, que eso no lo podemos obviar. Tenemos que seguir luchando contra la pandemia, no se trata de eso. También en las playas, que ahí tenemos el caso, que se inundan de personas porque estaban tan ansiosas de salir que en un fin de semana se vuelcan. Bueno, eso también puede ser controlado por el tipo de personas que van allá, y no en buses o paseos masivos. Una serie de controles que podemos hacer, pero la cosa es más grave con respecto a lo de los 45.000 empleos que genera nuestra economía. Eso es en situación normal. Exacto. Álvaro. O sea que este año todavía estamos en la normalidad y se vislumbra que los próximos 5 años no van a llegar a la normalidad. Por lo tanto, que si pensamos que los 45.000 empleos se van a generar en los próximos 2, 3, 4 años, no es así. Si hacemos ese cálculo y hacemos el análisis que van a ser menos de 45.000, recuperar esos empleos va a demorar más de 10 años. Así que eso es grave. Yo creo que hay maneras de salir adelante, y como te dije, la facilitación del sector público para que la inversión privada fluya sin ese tipo de tramitologías engorrosas que incluso lleva a la corrupción a muchos, porque algunos, para solventar esa situación, entonces prefieren pagar y caen en corrupción, que no es lo correcto. Ese mal hay que erradicarlo, y la pelota está del lado del sector público en gran medida. Y me preocupa hasta cuándo vamos a poder o hasta cuándo vamos a contar con los recursos para seguir sosteniendo el pago del bono solidario o vale digital, red de oportunidades, 120 a los 65, beca universal, todos estos subsidios. ¿Hasta cuándo? Si el Estado no está recibiendo los ingresos con que fueron creados todos estos subsidios,
Además, métale el paquete de la Caja de Seguro Social, que eso es otro dolor de cabeza comparado prácticamente con una migraña. El futuro está bastante incierto, señor Felipe Rodríguez. Totalmente incierto, y la modernización del Estado es una prioridad cada vez más alta. La digitalización del gobierno es fundamental para que esto fluya mucho más. Conozco de varias inversiones y de inversionistas interesados con todo y lo que está sucediendo en hacer proyectos en el país. Identificar esos inversionistas, ya lo hemos hecho a nivel de los centros de competitividad. Elaboramos un portafolio de proyectos públicos y privados claves para los diferentes territorios. Los hemos entregado a las autoridades nacionales y esperamos que haya la respuesta para unirnos y que esos proyectos, que son proyectos formales, sean acompañados, sean facilitados y no más bien ahuyentados, como se nos va mucha inversión, porque aquí definitivamente es difícil empezar una empresa y mantenerla. Ya es difícil por las fuerzas del propio mercado, pero si usted le suma a eso la problemática de un Estado ineficiente, y por otro lado, ¿hasta cuándo vamos a aguantar también sostener una planilla estatal que anda por ya llegando a los 300,000 trabajadores? Todos tienen derecho a vivir. No estamos en contra de que mantengan esos trabajos. Lo que estamos hablando es de que no va a haber capacidad para mantener esa empleomanía ficticia de muchas instituciones. La propia Caja del Seguro Social se ha reconocido que tiene un 30% más de trabajadores de los que requiere. Y si usted hace un análisis muy rápido de que cada uno de esos trabajadores ponga 3,000 que están en exceso, gana $1,000. Todos los meses son $3 millones que tiene que gastarse en una planilla que no se requiere. Y si eso lo multiplica por 12, estamos hablando de $36 millones, Álvaro. Entonces, la eficiencia viene a ser clave para poder reorganizar este país y poder aprovechar esta pandemia, porque dice que cada crisis trae oportunidades. Yo creo que la oportunidad es abrir los ojos de cosas que no hemos arreglado, y en este caso allí hay la eficiencia, la modernización del Estado. Debemos apuntar hacia ella, porque no va a haber recursos para poder sostener todos esos gastos. Gracias, Felipe Ariel Rodríguez, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, empresario panameño, siempre preocupado por la situación que vive el país. Se acabó el tiempo, señoras y señores. Gracias por la atención dispensada en este domingo de debate abierto dominical. Danilo, gracias. Gracias. Hasta el próximo domingo.